Bienvenidos a Realidad Consciente, un espacio dedicado a explorar los misterios más profundos de la existencia, aquellos conocimientos que han sido distorsionados, olvidados o deliberadamente ocultados a lo largo de la historia. Hoy nos adentramos en un tema que atraviesa culturas, religiones y épocas, pero que rara vez se comprende en toda su magnitud: la resurrección de las almas. No como un dogma religioso, no como una promesa futura, sino como un proceso real, antiguo y profundamente transformador que ha sido malinterpretado durante siglos. Antes de sumergirnos en este viaje, te invito a suscribirte al canal Realidad Consciente si aún no lo has hecho, a darle like a este vídeo para apoyar este contenido, a dejar en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás mirando y a compartir este mensaje con aquellas personas que sientas que están listas para escuchar una verdad más profunda. Tu participación ayuda a que este conocimiento siga expandiéndose y llegue a quienes lo necesitan. Desde tiempos inmemoriales, la idea de la resurrección ha sido presentada como un evento extraordinario reservado para unos pocos o postergado para un momento indeterminado del futuro. Sin embargo, antiguos textos sagrados, manuscritos prohibidos y tradiciones místicas coinciden en algo inquietante: la resurrección de las almas no ocurre después de la muerte del cuerpo, sino durante la vida misma. Es un proceso interno, silencioso y profundamente personal que implica el despertar de una conciencia dormida, una memoria olvidada que yace en lo más profundo del ser humano. Los textos más antiguos describen a la humanidad como portadora de una chispa eterna que, con el paso de las eras, fue quedando sepultada bajo capas de miedo, condicionamiento y desconexión espiritual. Esta chispa, según esos escritos, no muere, no se destruye ni desaparece. Simplemente entra en un estado de latencia, similar a un largo sueño. La resurrección del alma sería, entonces, el momento en que esa chispa vuelve a encenderse, recordando su origen y su propósito más allá de la materia. En muchas culturas antiguas se hablaba de la humanidad como una civilización caída, no en el sentido moral, sino en el sentido de haber olvidado su verdadera naturaleza. La resurrección no era vista como un milagro externo, sino como una restauración interna. Los sabios de aquellas épocas enseñaban que el ser humano vivía en una especie de muerte simbólica, una vida mecánica desconectada de la esencia espiritual. Resucitar significaba volver a la vida verdadera, despertar del letargo interior y recuperar la conexión con lo eterno. Sin embargo, este conocimiento resultaba peligroso para quienes buscaban ejercer control. Enseñar que cada persona podía resucitar su propia alma, sin intermediarios ni autoridades, debilitaba cualquier estructura de poder basada en el miedo y la dependencia. Por esta razón, el concepto fue transformado, simplificado y desplazado hacia un evento futuro, inaccesible y condicionado. La resurrección dejó de ser una experiencia interna para convertirse en una promesa externa. Los antiguos manuscritos afirman que el alma no necesita ser salvada, porque nunca estuvo perdida. Lo que necesita es ser recordada. La resurrección es ese acto de recuerdo profundo en el que el ser humano reconoce que no es solo un cuerpo, una identidad social o una historia personal, sino una conciencia eterna viviendo una experiencia temporal. Este reconocimiento no ocurre de manera repentina para todos. En la mayoría de los casos, se manifiesta como un proceso gradual, una serie de despertares sucesivos que transforman la percepción de la realidad. A lo largo de la historia, quienes atravesaron este proceso fueron descritos como iluminados, despiertos o renacidos. No porque hubieran adquirido algo nuevo, sino porque habían recuperado algo antiguo. La resurrección del alma no agrega, sino que revela. Quita velos, disuelve ilusiones y expone verdades que siempre estuvieron presentes, pero ocultas tras el ruido del mundo y las creencias impuestas. Este vídeo no busca imponer una creencia, sino abrir una puerta. Una puerta hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir, morir y volver a la vida desde una perspectiva espiritual. La resurrección de las almas no es un concepto abstracto, es una experiencia que transforma la manera en que el ser humano se relaciona consigo mismo, con los demás y con la existencia misma. Y todo comienza con una pregunta esencial: ¿qué parte de ti sigue dormida esperando despertar? Los antiguos escritos que hablan de la resurrección de las almas coinciden en un punto fundamental: el alma no muere con el cuerpo, pero tampoco permanece completamente despierta durante la vida ordinaria. Según estas enseñanzas, la mayoría de los seres humanos transitan su existencia en un estado intermedio, una especie de vida suspendida donde la conciencia opera de manera limitada, condicionada por el miedo, el deseo y la identificación con lo material. A este estado lo llamaban la gran somnolencia del alma. La resurrección, en este contexto, no es un acto sobrenatural, sino un cambio profundo en el nivel de conciencia. Es el momento en que el individuo deja de identificarse exclusivamente con su personalidad, su historia y sus heridas, y comienza a percibirse como una conciencia que observa, aprende y evoluciona. Los textos describen este proceso como un renacimiento interior,
una transición desde la oscuridad de la ignorancia hacia la claridad del reconocimiento espiritual. En muchas tradiciones se habla de la muerte simbólica como un paso previo indispensable para la resurrección del alma. Esta muerte no se refiere al cuerpo físico, sino a la disolución de la identidad falsa que el ser humano construye para sobrevivir en el mundo. Esa identidad, formada por creencias heredadas, expectativas sociales y miedos no resueltos, actúa como una prisión invisible. Mientras el individuo se aferra a ella, el alma permanece dormida. Resucitar implica soltar esa estructura y permitir que emerja una versión más auténtica del ser. Los textos místicos describen este proceso como profundamente desafiante. La resurrección del alma no siempre es placentera, porque implica confrontar verdades internas que fueron evitadas durante años. Implica reconocer la propia responsabilidad en la desconexión espiritual, aceptar el dolor acumulado y atravesar el vacío que surge cuando las viejas certezas se derrumban. Sin embargo, también afirman que este vacío no es una pérdida, sino un espacio fértil donde puede surgir una conciencia renovada. En antiguas escuelas de sabiduría se enseñaba que el alma resucitada comienza a percibir el tiempo de manera distinta. El pasado deja de ser una carga, el futuro pierde su poder de generar ansiedad y el presente se convierte en el único espacio real de experiencia. Esta transformación en la percepción temporal es una de las señales más claras de que la resurrección está ocurriendo. El individuo ya no vive arrastrado por recuerdos ni impulsado por expectativas, sino en un estado de presencia consciente. Otro aspecto central de la resurrección del alma es la recuperación de la sensibilidad espiritual. Los textos describen que, al despertar, el alma vuelve a percibir la interconexión de toda la existencia. La separación entre uno mismo y los demás comienza a disolverse, dando lugar a una comprensión más profunda de la unidad. Esta comprensión no surge como una idea filosófica, sino como una experiencia directa que transforma la manera de relacionarse con el mundo. Las tradiciones antiguas afirmaban que una persona con el alma resucitada no necesita demostrar su despertar ni convencer a otros. Su transformación se manifiesta de forma natural en su manera de hablar, de actuar y de estar presente. La resurrección no convierte al individuo en alguien superior, sino en alguien más auténtico, más consciente de sus sombras y más compasivo con las sombras ajenas. Esta autenticidad era considerada peligrosa por las estructuras de poder, ya que un ser humano despierto no es fácilmente manipulable. Según estos textos, la humanidad atraviesa ciclos colectivos de sueño y despertar. En ciertos periodos históricos, la resurrección de las almas ocurre de manera aislada, casi secreta. En otros, comienza a manifestarse de forma más amplia, como si una memoria común se activara simultáneamente en muchas personas. Estos periodos de despertar colectivo suelen coincidir con crisis profundas, colapsos de sistemas y cuestionamientos masivos de las creencias establecidas. La resurrección del alma, entonces, no es un escape del mundo, sino una nueva forma de habitarlo. El individuo despierto continúa viviendo, trabajando y relacionándose, pero desde una conciencia distinta. Ya no actúa movido únicamente por el miedo o la necesidad de validación, sino por una comprensión interna de sentido y coherencia. Esta transformación no lo separa de la humanidad, sino que lo conecta de manera más profunda con ella. Los textos concluyen que el mayor engaño fue hacer creer que la resurrección era un evento externo, reservado para el final de los tiempos. Al desplazarla hacia el futuro, se impidió que las personas buscaran ese despertar en el presente. La resurrección de las almas siempre estuvo disponible aquí y ahora, esperando que cada individuo se atreva a mirar hacia adentro y escuchar el llamado silencioso de su propia conciencia. Los antiguos textos que exploran la resurrección de las almas advierten que este proceso no ocurre de manera automática ni colectiva por decreto divino, sino que se inicia cuando el individuo atraviesa una crisis profunda que sacude los cimientos de su identidad. Estas crisis, lejos de ser castigos o errores, eran consideradas portales de despertar. Las escuelas de sabiduría enseñaban que el alma comienza a resucitar cuando la vida tal como se la conocía deja de ofrecer sentido, cuando las respuestas aprendidas ya no alcanzan para explicar el sufrimiento, la pérdida o el vacío interior que emerge de manera inesperada. En estos momentos críticos, el ser humano suele experimentar una sensación de ruptura interna. Aquello que antes proporcionaba seguridad deja de hacerlo, y lo que se creía estable se revela frágil. Los textos describen esta etapa como la noche interior del alma, un periodo en el que la conciencia se ve obligada a mirar aquello que había evitado durante años. No es un proceso cómodo ni inmediato, pero es considerado indispensable. Sin esta fractura, el alma no encuentra espacio para emerger, ya que permanece encapsulada en una estructura de supervivencia que la mantiene dormida. Durante esta noche interior, el individuo puede sentir una profunda soledad, incluso estando rodeado de personas.
Los antiguos sabios afirmaban que esta soledad no es abandono, sino separación del ruido externo que impedía escuchar la voz interna. En este silencio forzado, comienzan a surgir preguntas esenciales que no buscan respuestas intelectuales, sino comprensión profunda. ¿Quién soy más allá de mis roles? ¿Qué permanece cuando todo lo que creía ser se desmorona? Estas preguntas, según los textos, actúan como llaves que comienzan a abrir las capas que cubren al alma dormida. La resurrección del alma se manifiesta inicialmente como una percepción diferente de uno mismo. El individuo comienza a observar sus pensamientos y emociones con mayor distancia, reconociendo que no es ellos, sino quien los presencia. Esta capacidad de observación marca un punto de inflexión. Por primera vez, la conciencia deja de estar completamente absorbida por la mente y comienza a recuperar su naturaleza testigo. Los textos afirman que este momento es comparable al primer aliento después de un largo ahogo espiritual. A medida que esta observación se profundiza, el individuo empieza a detectar patrones internos que antes pasaban desapercibidos. Reacciones automáticas, miedos heredados, creencias limitantes y comportamientos repetitivos se revelan como mecanismos aprendidos, no como verdades esenciales. Este reconocimiento puede resultar perturbador, ya que implica aceptar que gran parte de la vida fue vivida desde una identidad construida. Sin embargo, los textos insisten en que este reconocimiento no debe generar culpa, sino compasión. La identidad dormida fue una estrategia de supervivencia, no un error. Las tradiciones antiguas enseñaban que, en esta etapa, el alma comienza a enviar señales claras de su despertar. Estas señales no siempre son extraordinarias. A menudo se manifiestan como una sensibilidad renovada, una intuición más aguda o una necesidad profunda de coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. El individuo puede sentirse atraído por el silencio, la contemplación o el estudio de enseñanzas espirituales, no por moda o curiosidad, sino por un llamado interno difícil de explicar con palabras. Los textos advierten que uno de los mayores obstáculos en esta fase es el intento de volver a dormir. Al experimentar incomodidad o miedo ante lo desconocido, muchas personas buscan regresar a sus antiguas certezas, incluso si éstas ya no les brindan paz. Las estructuras sociales, religiosas y culturales suelen reforzar esta tendencia, ofreciendo respuestas prefabricadas que anestesian la inquietud interior. Sin embargo, los manuscritos señalan que una vez iniciado el proceso de resurrección, el alma ya no puede volver completamente al estado anterior. Algo ha sido visto, y ese reconocimiento deja una huella irreversible. La resurrección del alma también altera la relación con el sufrimiento. Lo que antes se percibía únicamente como una carga comienza a comprenderse como un maestro. Esto no significa romantizar el dolor, sino reconocer que ciertas experiencias dolorosas actúan como catalizadores del despertar. Los textos antiguos afirmaban que el alma no despierta a través de la comodidad, sino a través de la comprensión profunda que surge cuando se atraviesa la dificultad con presencia y honestidad. En esta etapa, el individuo comienza a experimentar momentos breves pero intensos de claridad. Instantes en los que todo parece encajar, en los que la sensación de separación se atenúa y emerge una comprensión silenciosa de pertenencia. Estos momentos no son permanentes, pero actúan como faros que orientan el proceso. Los textos los describen como destellos de memoria espiritual, recordatorios de un estado de conciencia más amplio que está comenzando a reactivarse. El bloque concluye afirmando que la resurrección del alma no es un evento único, sino un proceso gradual compuesto por múltiples muertes y renacimientos internos. Cada capa de identidad que se disuelve permite que una expresión más auténtica del ser emerja. Este proceso no sigue una línea recta ni un calendario fijo, pero una vez iniciado, transforma de manera irreversible la relación del individuo con la vida, la muerte y el sentido de su propia existencia. Los manuscritos antiguos señalan que, tras las primeras etapas del despertar, la resurrección del alma entra en una fase más profunda y silenciosa, una etapa que rara vez se describe porque no se manifiesta en experiencias visibles, sino en una transformación interna sostenida. En esta fase, el individuo comienza a reorganizar su vida desde un eje distinto, ya no guiado exclusivamente por la aprobación externa o la necesidad de control, sino por una coherencia interna que emerge de manera natural. Los textos describen este momento como el retorno al centro. El alma, al resucitar, empieza a reclamar su lugar como núcleo de la experiencia humana. La mente, que antes gobernaba de forma casi absoluta, comienza a ocupar un rol más funcional, dejando de ser la única autoridad. Esta reorganización interna suele generar cambios visibles en las prioridades del individuo. Aquello que antes parecía urgente pierde relevancia, y lo que antes era ignorado adquiere un valor profundo. La búsqueda de sentido reemplaza progresivamente a la búsqueda de acumulación o reconocimiento. En esta etapa,
La resurrección del alma se manifiesta en la relación con el tiempo. El individuo deja de vivir permanentemente proyectado hacia el futuro o atrapado en el pasado. Comienza a habitar el presente con mayor plenitud, no como una práctica forzada, sino como una consecuencia natural del despertar de la conciencia. Los textos antiguos afirmaban que el alma solo puede expresarse plenamente en el presente, ya que el pasado pertenece a la memoria y el futuro a la imaginación. Esta presencia transforma también la forma en que se experimentan las emociones. En lugar de ser reprimidas o dramatizadas, las emociones son observadas como movimientos internos que transmiten información valiosa. La resurrección del alma no elimina el dolor, la tristeza o el miedo, pero permite atravesarlos sin identificarse completamente con ellos. El individuo descubre que puede sentir profundamente sin perderse en la experiencia, lo que genera una sensación de estabilidad interna incluso en medio de la incertidumbre. Los textos advierten que esta fase suele ser malinterpretada por el entorno. Quienes resucitan interiormente pueden ser percibidos como distantes, extraños o desapegados, cuando en realidad están más presentes que nunca. Simplemente han dejado de reaccionar de manera automática a las dinámicas que antes los dominaban. Esta transformación puede generar tensiones en relaciones personales, ya que el individuo ya no se adapta fácilmente a roles que no resuenan con su verdad interna. En las antiguas tradiciones se enseñaba que la resurrección del alma despierta una forma distinta de responsabilidad. El individuo comienza a comprender que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tienen un impacto no solo en su propia conciencia, sino en el tejido colectivo de la humanidad. Esta comprensión no surge como una carga moral, sino como una sensibilidad natural hacia la interconexión de toda la vida. Actuar con coherencia deja de ser una obligación y se convierte en una expresión espontánea del despertar interior. Otro aspecto fundamental de esta etapa es la relación con el silencio. Los textos afirman que el alma resucitada busca espacios de quietud no para escapar del mundo, sino para mantenerse alineada con su centro. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en un refugio. En él, la persona puede percibir con claridad las sutilezas de su mundo interno y discernir con mayor precisión qué decisiones nacen del miedo y cuáles de la autenticidad. La resurrección del alma también transforma la percepción de la muerte. En lugar de ser vista como un final absoluto o un castigo, comienza a comprenderse como una transición natural dentro de un proceso más amplio. Los manuscritos enseñaban que quien ha resucitado interiormente ya no teme a la muerte de la misma manera, porque ha experimentado múltiples muertes internas y ha comprobado que la esencia consciente permanece intacta. Esta comprensión genera una libertad profunda que se refleja en la forma de vivir. Los textos describen que, en esta fase, el individuo puede sentir un llamado a servir, no desde el sacrificio o la obligación, sino desde el deseo genuino de contribuir al despertar colectivo. Este servicio no siempre adopta formas visibles o grandiosas. A menudo se expresa en la manera de escuchar, de acompañar, de actuar con integridad en lo cotidiano. La resurrección del alma no busca crear líderes espirituales, sino seres humanos conscientes que encarnen la coherencia entre lo que comprenden y lo que viven. El bloque concluye señalando que esta etapa no representa el final del camino, sino el inicio de una forma distinta de existencia. La resurrección del alma es un proceso continuo de profundización, ajuste y expansión. A medida que la conciencia se estabiliza en este nuevo estado, el individuo descubre que la vida no es algo que le sucede, sino algo que se despliega a través de él. Y en ese reconocimiento silencioso, la existencia adquiere una profundidad y una claridad que antes parecían inalcanzables. Los textos antiguos señalan que, cuando la resurrección del alma se afianza, comienza a manifestarse un fenómeno profundo y silencioso que transforma la percepción de la realidad misma. El individuo ya no experimenta el mundo como una sucesión caótica de eventos externos, sino como un entramado de significados interconectados. Esta percepción no surge como una creencia intelectual, sino como una vivencia directa en la que cada experiencia parece contener un mensaje, una enseñanza o una oportunidad de profundización interior. Los sabios afirmaban que esta etapa marca el momento en que el alma empieza a recordar el lenguaje simbólico de la existencia. En esta fase, el individuo comienza a notar que la vida responde de manera distinta a su estado interno. Situaciones que antes se repetían de forma automática comienzan a transformarse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la conciencia desde la cual se lo observa ya no es la misma. Los manuscritos explican que el alma resucitada actúa como un centro de coherencia, y esa coherencia interna tiende a reorganizar la experiencia externa. No se trata de control ni de manipulación, sino de alineación entre la intención profunda y la acción consciente. Los textos antiguos advierten que este reconocimiento puede generar desconcierto. Al percibir que la realidad refleja con mayor claridad los estados internos,
el individuo se enfrenta a una responsabilidad más profunda sobre su propia experiencia. Ya no resulta posible atribuir todo lo que ocurre a fuerzas externas o al azar. Esta comprensión puede resultar abrumadora al principio, pero con el tiempo se transforma en una fuente de libertad. La resurrección del alma implica asumir que la vida no es algo que simplemente sucede, sino algo que se crea desde el nivel de conciencia en el que se habita. En esta etapa, la intuición adquiere un papel central. Los manuscritos describen la intuición como la voz natural del alma resucitada, una forma de conocimiento directo que no depende del razonamiento lógico. El individuo comienza a confiar más en esta percepción interna, aprendiendo a distinguirla del impulso emocional o del deseo condicionado. Esta confianza no se desarrolla de inmediato, requiere práctica, silencio y una profunda honestidad consigo mismo. Sin embargo, cuando se afianza, se convierte en una guía constante que orienta decisiones grandes y pequeñas. Los textos señalan que uno de los cambios más evidentes en esta fase es la relación con el propósito. El individuo deja de buscar un propósito externo impuesto por la cultura o la sociedad, y comienza a descubrir un sentido interno que se expresa de manera orgánica. Este propósito no siempre se manifiesta como una misión grandiosa, a menudo se revela como una forma particular de estar presente en el mundo, una manera única de expresar conciencia, compasión y claridad en lo cotidiano. La resurrección del alma no conduce necesariamente a cambiar de vida, sino a vivir la vida desde un lugar completamente distinto. Las tradiciones antiguas también hablan de un reajuste profundo en la relación con el ego. El ego no desaparece, pero deja de ocupar el centro de la experiencia. El individuo reconoce sus mecanismos, sus miedos y sus estrategias, sin identificarse completamente con ellos. Esta desidentificación genera una sensación de amplitud interior, como si la conciencia se expandiera más allá de los límites que antes la contenían. Los textos describen este estado como una libertad silenciosa, una capacidad de responder en lugar de reaccionar. En esta fase, la resurrección del alma despierta una sensibilidad especial hacia la verdad. El individuo comienza a percibir con mayor claridad cuando algo es auténtico y cuando no lo es, tanto en sí mismo como en los demás. Esta sensibilidad no se expresa como juicio, sino como discernimiento. Los manuscritos afirman que esta capacidad fue temida históricamente por las estructuras de poder, ya que un ser humano con discernimiento despierto no puede ser fácilmente engañado ni manipulado por discursos vacíos o promesas ilusorias. Los textos también señalan que esta etapa puede traer consigo momentos de profunda soledad interior. No porque el individuo esté aislado, sino porque su forma de percibir la realidad ya no coincide plenamente con la de la mayoría. Esta soledad, lejos de ser un castigo, es descrita como un espacio de maduración espiritual. En ella, el alma aprende a sostenerse a sí misma sin depender de validación externa. Con el tiempo, esta soledad se transforma en una presencia serena que permite relacionarse con los demás desde un lugar más auténtico. La resurrección del alma en esta fase también impacta en la relación con el miedo. Aunque el miedo no desaparece por completo, pierde su poder paralizante. El individuo comienza a reconocer el miedo como una señal, no como una autoridad. Esta relación transformada con el miedo permite explorar nuevas posibilidades, tomar decisiones más alineadas con la verdad interna y atravesar la incertidumbre con mayor estabilidad emocional. El bloque concluye afirmando que esta etapa marca una transición decisiva. El alma ya no está simplemente despertando, sino aprendiendo a vivir despierta. La resurrección deja de ser una experiencia puntual y comienza a integrarse en la vida cotidiana. El individuo ya no busca escapar del mundo, sino habitarlo con una conciencia ampliada, reconociendo en cada instante una oportunidad para profundizar en el recuerdo de su verdadera naturaleza. Los manuscritos antiguos describen que, cuando la resurrección del alma alcanza un nivel más estable, comienza a manifestarse una comprensión profunda sobre la naturaleza de la identidad. El individuo reconoce que aquello que llamaba yo no es una entidad fija, sino un proceso dinámico compuesto por pensamientos, emociones, memorias y roles que cambian con el tiempo. Esta comprensión no genera confusión, sino alivio. Al dejar de aferrarse a una identidad rígida, la conciencia experimenta una expansión natural, liberándose de la necesidad constante de defender una imagen personal. En esta fase, el alma resucitada comienza a percibir con claridad la diferencia entre el ser y el hacer. Durante gran parte de la vida, el individuo se definió por sus acciones, sus logros o sus fracasos. Ahora, esa identificación se suaviza. El valor personal ya no depende de la productividad ni del reconocimiento externo, sino de la coherencia interna. Los textos antiguos afirmaban que esta comprensión marca el verdadero inicio de la libertad espiritual, ya que libera al ser humano de la esclavitud de la comparación constante.
La resurrección del alma también transforma la manera en que se experimentan las relaciones. El individuo comienza a relacionarse desde la autenticidad, no desde la necesidad. Esto puede implicar el fin de vínculos que estaban basados en la dependencia emocional o en expectativas no expresadas. Aunque estos cambios pueden resultar dolorosos, los manuscritos señalan que son necesarios para que el alma pueda expresarse con integridad. Las relaciones que permanecen o que surgen en esta etapa suelen caracterizarse por una mayor honestidad, respeto y profundidad. En esta fase, el individuo desarrolla una capacidad creciente para sostener la incertidumbre. Los textos explican que la mente busca constantemente certezas para sentirse segura, pero el alma resucitada aprende a evitar el no saber sin ansiedad. Esta apertura al misterio permite una relación más fluida con la vida, en la que no todo necesita ser comprendido de inmediato. El no saber deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de potencial creativo. Los manuscritos antiguos destacan que, a medida que la resurrección del alma se profundiza, el individuo comienza a experimentar una compasión más amplia. Esta compasión no es sentimental ni condescendiente, sino una comprensión profunda del sufrimiento humano. Al reconocer su propio proceso de despertar, el individuo percibe con mayor claridad las luchas internas de los demás. Esta percepción no conduce al sacrificio excesivo, sino a una presencia empática que respeta los procesos ajenos sin intentar controlarlos. Otro aspecto central de esta etapa es la relación con el silencio interior. El individuo descubre que el silencio no es ausencia, sino plenitud. En ese espacio silencioso, la conciencia se reconoce a sí misma sin interferencias. Los textos describen este silencio como el terreno fértil donde el alma se expresa con mayor claridad. A través de él, el individuo accede a comprensiones profundas que no pueden ser traducidas completamente en palabras, pero que transforman la manera de percibir la existencia. La resurrección del alma también modifica la percepción del éxito y del fracaso. Estas categorías pierden su carga emocional extrema y comienzan a verse como experiencias complementarias dentro de un proceso mayor. El individuo entiende que tanto los logros como las pérdidas cumplen una función en la evolución de la conciencia. Esta comprensión reduce la identificación con los resultados y permite actuar con mayor libertad y creatividad. Los textos antiguos señalan que en esta fase puede surgir un deseo profundo de alineación ética, no como imposición moral, sino como consecuencia natural del despertar. El individuo siente la necesidad de vivir de acuerdo con su comprensión interna, ya que cualquier incoherencia genera una sensación de desajuste difícil de ignorar. Esta alineación no se basa en normas externas, sino en una escucha atenta de la propia conciencia. El bloque describe también que, en esta etapa, la resurrección del alma despierta una sensación de pertenencia más amplia. El individuo deja de sentirse aislado en un mundo hostil y comienza a percibirse como parte de un proceso mayor de evolución colectiva. Esta percepción no elimina los desafíos, pero les otorga un contexto más amplio que reduce la sensación de lucha individual. La vida comienza a sentirse como un camino compartido, no como una competencia constante. El bloque concluye afirmando que la resurrección del alma, en esta fase, ya no es solo un proceso interno, sino una forma de presencia en el mundo. El individuo encarna su despertar a través de sus decisiones, sus relaciones y su manera de estar presente. Sin necesidad de proclamarlo, su sola forma de vivir se convierte en un testimonio silencioso de que otra manera de existir es posible, una manera más consciente, más libre y profundamente conectada con la esencia de la vida. Los antiguos textos enseñan que, cuando la resurrección del alma se consolida, comienza una etapa especialmente delicada y transformadora, el enfrentamiento consciente con las memorias profundas que han permanecido ocultas durante toda una vida. Estas memorias no siempre son recuerdos personales claros. Muchas veces se presentan como sensaciones, patrones repetitivos, emociones persistentes o miedos sin causa aparente. Los manuscritos describen este proceso como la apertura de las cámaras internas del alma, espacios donde se almacenan experiencias no integradas que condicionan la percepción de la realidad. En esta fase, el individuo comienza a observar con mayor claridad los mecanismos internos que antes operaban de forma inconsciente. Reacciones automáticas, juicios instantáneos y conductas defensivas se vuelven visibles ante la conciencia. Esta observación no tiene como objetivo la culpa ni el castigo, sino la comprensión. Los textos antiguos insisten en que nada puede ser verdaderamente transformado mientras permanezca oculto. La resurrección del alma implica iluminar lo que ha estado en la sombra, no para destruirlo, sino para integrarlo. Los manuscritos explican que este proceso puede generar resistencia interna. La mente, acostumbrada a mantener una imagen estable de identidad, puede experimentar temor ante la revelación de aspectos internos que no encajan con esa imagen. Sin embargo,
Los sabios enseñaban que la verdadera fortaleza espiritual no consiste en negar la sombra, sino en sostenerla con conciencia. A medida que el individuo aprende a permanecer presente ante sus propias memorias internas, éstas pierden su carga emocional desproporcionada y comienzan a disolverse de manera natural. En esta etapa, la resurrección del alma despierta una profunda capacidad de autoobservación. El individuo comienza a percibir sus pensamientos como eventos transitorios, no como verdades absolutas. Esta distancia consciente permite reconocer cómo muchas creencias fueron adoptadas sin cuestionamiento, heredadas de la cultura, la familia o experiencias tempranas. Los textos antiguos afirman que cuestionar estas creencias no implica rechazar el pasado, sino liberar la energía que quedó atrapada en interpretaciones limitadas de la experiencia. La relación con el pasado se transforma radicalmente en esta fase. El individuo deja de verse a sí mismo como una víctima de lo ocurrido y comienza a comprender el pasado como un campo de aprendizaje. Esta comprensión no justifica el dolor vivido, pero lo resignifica. Los manuscritos enseñan que cada experiencia, incluso las más difíciles, contiene una semilla de conciencia que puede ser recuperada cuando se la observa desde un estado de presencia madura. Los textos también señalan que, a medida que estas memorias se integran, surge una sensación creciente de ligereza interior. El individuo experimenta una liberación progresiva de cargas emocionales que llevaba consigo desde hacía años, a veces sin ser consciente de ellas. Esta ligereza no se manifiesta como euforia, sino como una estabilidad serena que permite habitar la vida con mayor apertura y flexibilidad. En esta fase, la resurrección del alma también afecta la manera en que el individuo se relaciona con el perdón. El perdón deja de ser un acto moral impuesto desde afuera y se convierte en una consecuencia natural de la comprensión. Al reconocer que gran parte del sufrimiento humano surge de la inconsciencia, el individuo puede soltar viejos resentimientos sin negar el impacto de lo vivido. Los manuscritos describen el perdón como una liberación energética que restablece el flujo natural de la conciencia. Otro aspecto central de esta etapa es el reconocimiento de patrones repetitivos en la vida. Situaciones similares que se repiten en distintos contextos comienzan a ser vistas como oportunidades de aprendizaje, no como castigos. El individuo comprende que estos patrones persisten mientras la conciencia no haya integrado la lección que contienen. Esta comprensión transforma la manera de enfrentar los desafíos, ya que cada experiencia se percibe como una invitación al crecimiento interior. Los textos antiguos advierten que este proceso requiere paciencia y honestidad. La integración de las memorias profundas no ocurre de forma instantánea ni lineal. Hay avances, retrocesos y momentos de aparente estancamiento. Sin embargo, los sabios aseguraban que cada acto de observación consciente deja una huella duradera en el alma. Incluso cuando no se perciben cambios inmediatos, la conciencia se está reordenando silenciosamente. El bloque concluye afirmando que esta etapa marca un punto de madurez en la resurrección del alma. El individuo ya no huye de su mundo interior ni busca refugio en explicaciones externas. Aprende a habitar su propia experiencia con valentía y compasión, reconociendo que la verdadera resurrección no consiste en escapar del pasado, sino en integrarlo plenamente para vivir el presente con mayor libertad y claridad. Los manuscritos antiguos enseñan que, tras la integración consciente de las memorias internas, la resurrección del alma entra en una fase de expansión silenciosa. En este punto, la conciencia comienza a percibir con mayor claridad la interconexión entre todas las formas de vida. El individuo ya no se experimenta como una entidad aislada que debe luchar para sobrevivir, sino como una expresión particular de un movimiento más amplio de la existencia. Esta percepción no surge como una idea filosófica, sino como una vivencia directa que transforma la manera de relacionarse con el mundo. En esta etapa, la noción de separación comienza a disolverse progresivamente. Los textos antiguos explican que gran parte del sufrimiento humano se origina en la creencia de estar separado de los demás, de la naturaleza y de la fuente de la vida. A medida que la resurrección del alma se profundiza, esta creencia pierde fuerza. El individuo comienza a sentir una conexión natural con su entorno, percibiendo que cada acción tiene un impacto que se extiende más allá de lo inmediato. Esta comprensión transforma la relación con la responsabilidad. El individuo ya no actúa únicamente en función de beneficios personales, sino considerando el efecto de sus decisiones en el conjunto. Los manuscritos describen esta etapa como el surgimiento de una ética interna espontánea, que no necesita ser impuesta desde normas externas. La acción correcta se reconoce intuitivamente como aquella que mantiene la armonía entre el ser individual y el todo. Los textos señalan que, en esta fase, la resurrección del alma despierta una sensibilidad particular hacia la naturaleza. El individuo comienza a experimentar la tierra, el agua, el aire y el fuego no solo como recursos,
sino como expresiones vivas de la misma conciencia que lo habita. Esta percepción genera un respeto profundo por la vida en todas sus formas y una necesidad natural de cuidar aquello que sostiene la existencia. Los sabios afirmaban que esta sensibilidad era un signo claro de madurez espiritual. En esta etapa, el individuo también revisa su relación con el tiempo. El pasado y el futuro dejan de dominar la experiencia presente. Aunque la memoria y la planificación siguen siendo funcionales, ya no absorben la atención de manera constante. La conciencia se ancla con mayor facilidad en el momento presente, donde se percibe una sensación de plenitud que no depende de circunstancias externas. Los manuscritos describen este estado como una presencia expandida, en la que el ahora se convierte en el espacio natural de la vida. La resurrección del alma también modifica la relación con el sufrimiento ajeno. El individuo ya no se siente indiferente ni abrumado por el dolor de los demás. Surge una capacidad de acompañar sin perder el equilibrio interno. Esta presencia compasiva no intenta resolver todos los problemas ni salvar a otros, sino ofrecer un espacio de comprensión y apoyo que respeta la autonomía de cada proceso. Los textos antiguos señalan que esta forma de compasión es una de las expresiones más elevadas de la conciencia resucitada. Otro aspecto destacado de esta fase es la simplicidad. A medida que la conciencia se expande, muchas necesidades artificiales pierden importancia. El individuo comienza a valorar lo esencial y a soltar aquello que genera distracción o tensión innecesaria. Esta simplicidad no implica renuncia forzada, sino una elección natural que surge del reconocimiento de lo que verdaderamente nutre al alma. Los manuscritos enseñan que la simplicidad es un reflejo externo de la claridad interna. En esta etapa, la resurrección del alma también se manifiesta en una mayor coherencia entre pensamiento, palabra y acción. El individuo percibe con rapidez cuando existe una disonancia interna y tiende a corregirla de manera consciente. Esta coherencia genera una sensación de integridad que fortalece la confianza en uno mismo y en la vida. Los textos antiguos afirmaban que esta integridad era la base de una influencia silenciosa pero profunda sobre el entorno. Los manuscritos advierten que esta fase no está exenta de desafíos. A medida que la conciencia se expande, el individuo puede percibir con mayor claridad las contradicciones y desequilibrios del mundo. Sin embargo, en lugar de caer en el cinismo o la desesperanza, aprende a sostener esta percepción con ecuanimidad. La resurrección del alma no busca negar la realidad, sino habitarla con lucidez y compasión. El bloque concluye señalando que esta etapa representa una apertura hacia una conciencia más amplia, en la que el individuo comienza a vivir no solo para sí mismo, sino como una expresión consciente del conjunto. La resurrección del alma se convierte así en un proceso que trasciende lo personal y comienza a impactar silenciosamente en el tejido mismo de la vida compartida. Los textos antiguos afirman que, cuando la resurrección del alma alcanza un nivel de estabilidad profunda, comienza una transformación silenciosa en la forma en que el individuo percibe su identidad. Ya no se define exclusivamente por su nombre, su historia personal, sus logros o fracasos, sino que empieza a reconocerse como una conciencia en movimiento, una presencia que atraviesa experiencias sin quedar limitada por ellas. Esta comprensión no surge como una idea intelectual, sino como una certeza interna que reorganiza toda la percepción del ser. En esta etapa, el alma resucitada comienza a desprenderse de identificaciones rígidas. Los manuscritos explican que gran parte del sufrimiento humano proviene de confundir lo que se es con lo que se experimenta. Emociones, pensamientos y roles sociales habían sido asumidos como definiciones absolutas del yo. A medida que la conciencia se expande, estas identificaciones se aflojan, permitiendo que el individuo se mueva por la vida con mayor flexibilidad y apertura. La identidad deja de ser una prisión y se convierte en un vehículo. Los textos describen que esta liberación de la identidad rígida produce una profunda sensación de alivio. El individuo ya no necesita defender constantemente una imagen de sí mismo ni demostrar su valor ante los demás. La autoafirmación externa pierde importancia porque la sensación de valía surge desde el interior. Esta estabilidad interna permite relacionarse con otros desde la autenticidad, sin máscaras ni estrategias defensivas. En esta fase, la resurrección del alma también transforma la relación con el error. Los errores ya no se perciben como fallas que definen al individuo, sino como información valiosa para el crecimiento. Los manuscritos enseñan que el miedo al error mantiene al alma en un estado de contracción, mientras que la aceptación consciente permite aprender y avanzar. Esta nueva relación con la experiencia genera una actitud de curiosidad y apertura ante la vida. Otro aspecto fundamental que describen los textos es la disolución gradual del miedo a la muerte. A medida que el individuo se reconoce como conciencia y no solo como cuerpo o historia personal, la muerte deja de percibirse como una aniquilación absoluta.
Sin negar el proceso físico, surge una comprensión más amplia de la continuidad de la conciencia. Los manuscritos no presentan esta idea como una creencia, sino como una percepción directa que emerge cuando la identificación con lo transitorio se debilita. En esta etapa, la resurrección del alma despierta una profunda gratitud por la experiencia de estar vivo. La vida cotidiana, con sus detalles simples, comienza a percibirse como un espacio sagrado de aprendizaje y expresión. Comer, caminar, escuchar y observar se convierten en actos de presencia. Los textos antiguos afirman que esta gratitud no depende de circunstancias externas favorables, sino de la capacidad de estar plenamente presente en cada momento. La relación con los demás también se transforma de manera significativa. El individuo comienza a percibir a otros no solo como personalidades, sino como expresiones de conciencia en distintos niveles de desarrollo. Esta percepción reduce el juicio y aumenta la comprensión. Los conflictos, aunque siguen existiendo, se abordan desde un lugar más consciente, buscando claridad y coherencia en lugar de imposición o defensa del ego. Los manuscritos señalan que, en esta fase, la resurrección del alma despierta un sentido de propósito que no está ligado a ambiciones externas. El propósito se experimenta como una inclinación natural a expresar conciencia, claridad y presencia en cada acción. No se trata de cumplir una misión grandiosa, sino de encarnar la conciencia en lo cotidiano. Esta simplicidad profunda es descrita como una de las mayores realizaciones espirituales. El bloque concluye afirmando que esta etapa marca una transición clave. El individuo deja de buscar la resurrección como un evento futuro y comienza a vivirla como un estado presente. La vida ya no es una preparación para algo posterior, sino el espacio mismo donde la conciencia se expresa y se reconoce a sí misma. Los manuscritos antiguos indican que, una vez que la resurrección del alma se establece como un estado vivido y no solo comprendido, emerge una responsabilidad sutil pero profunda, la de sostener conciencia en medio de un mundo que, en gran medida, continúa funcionando desde la inconsciencia. Esta responsabilidad no es una carga ni una obligación moral, sino una consecuencia natural de la claridad interior. El alma resucitada se convierte en un punto de equilibrio dentro del entramado colectivo. En esta fase, el individuo comienza a notar cómo su estado interno influye en el entorno de manera silenciosa. Los textos explican que la conciencia no se limita al individuo, sino que se transmite a través de la presencia. Un alma que ha despertado irradia coherencia, calma y claridad, generando un impacto que no necesita palabras. Esta influencia no busca convencer ni imponer, sino ofrecer una referencia viva de otra forma de estar en el mundo. Los manuscritos enseñan que esta irradiación consciente puede generar reacciones diversas. Algunas personas se sienten atraídas por la calma y la claridad que perciben, mientras que otras experimentan incomodidad, ya que la presencia consciente puede confrontar inconscientemente aspectos no resueltos. Los sabios advertían que este fenómeno es natural y no debe ser tomado de manera personal. La resurrección del alma no busca aprobación, sino coherencia. En esta etapa, la relación con el servicio se redefine profundamente. El servicio ya no se entiende como sacrificio ni como obligación, sino como una expresión natural del estado interno. El individuo sirve simplemente siendo lo que es, actuando desde la presencia y la claridad en cada interacción. Los textos antiguos señalan que este tipo de servicio es el más poderoso, porque no genera dependencia ni jerarquías, sino inspiración silenciosa. La resurrección del alma también transforma la manera de enfrentar la adversidad colectiva. Guerras, crisis y conflictos sociales ya no se perciben únicamente como tragedias externas, sino como manifestaciones de estados de conciencia no integrados. Esto no implica indiferencia ni negación del sufrimiento, sino una comprensión más amplia de sus causas profundas. El individuo aprende a sostener una mirada lúcida sin caer en la desesperanza. Los manuscritos describen que, en esta fase, surge una capacidad creciente de discernimiento. El individuo aprende a distinguir entre información que nutre la conciencia y aquella que la fragmenta. Esta capacidad se vuelve crucial en un mundo saturado de estímulos. La resurrección del alma implica elegir conscientemente aquello a lo que se le da atención, reconociendo que la atención es una de las fuerzas creativas más poderosas. Otro aspecto destacado es la relación con el silencio. Los textos antiguos afirman que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia plena. A medida que la conciencia se estabiliza, el individuo encuentra en el silencio una fuente constante de claridad y renovación. Este silencio interno permite responder a la vida con mayor precisión, sin reacciones impulsivas ni automatismos. En esta etapa, la resurrección del alma se reconoce como un proceso continuo, no como un estado final. Aunque hay estabilidad y claridad, el aprendizaje nunca se detiene.
Los manuscritos enseñan que la conciencia siempre puede profundizarse, ampliarse y refinarse. Esta comprensión elimina la arrogancia espiritual y mantiene viva la humildad, entendida no como negación del valor propio, sino como apertura permanente al misterio de la existencia. El bloque concluye afirmando que la resurrección del alma no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una posibilidad latente en todo ser humano. Cada acto de presencia, cada momento de conciencia y cada elección coherente contribuyen a este proceso. Así, la resurrección deja de ser una promesa lejana y se revela como una realidad accesible, viva y transformadora, capaz de renovar no solo al individuo, sino al tejido mismo de la experiencia humana compartida. Los manuscritos antiguos revelan que, cuando la resurrección del alma se sostiene en el tiempo, comienza una etapa especialmente sutil, la purificación de la intención. En este punto, el individuo ya no actúa únicamente desde hábitos inconscientes ni desde impulsos emocionales reactivos, sino que empieza a observar con claridad desde qué lugar interno surgen sus decisiones. Esta observación no se realiza con juicio, sino con una atención profunda que permite al alma alinearse de manera natural con su esencia más auténtica. En esta fase, los textos describen que muchas motivaciones ocultas salen a la superficie. El deseo de reconocimiento, la necesidad de aprobación, el temor al rechazo o la búsqueda de control se vuelven evidentes para la conciencia. La resurrección del alma no elimina estas tendencias de inmediato, pero permite verlas con honestidad. Al ser vistas, pierden gran parte de su poder. Los manuscritos afirman que toda motivación inconsciente se debilita cuando es iluminada por la presencia. La purificación de la intención genera una transformación profunda en la manera de actuar. El individuo comienza a notar que algunas acciones, aunque socialmente valoradas, no nacen de un lugar genuino. Esto puede generar un periodo de replanteo interior, en el que ciertas conductas se abandonan de forma natural, no por imposición externa, sino porque ya no resuenan con el estado interno. Los textos antiguos explican que esta etapa puede sentirse como un vacío momentáneo, pero en realidad es un espacio de reordenamiento profundo. A medida que las intenciones se clarifican, surge una mayor coherencia interna. El individuo experimenta una sensación de integridad, como si las distintas partes de su ser comenzaran a alinearse en una misma dirección. Esta coherencia reduce el desgaste emocional, ya que desaparece la lucha interna entre lo que se hace y lo que se siente. Los manuscritos señalan que esta alineación es uno de los signos más claros de una resurrección del alma en proceso avanzado. En esta etapa, la relación con el éxito y el fracaso se transforma radicalmente. El éxito deja de medirse exclusivamente por resultados externos y comienza a evaluarse en función de la fidelidad a la propia conciencia. El fracaso, por su parte, ya no se vive como una amenaza a la identidad, sino como una oportunidad para ajustar la intención. Los textos antiguos afirman que cuando la intención es clara, incluso los resultados adversos contribuyen al crecimiento interior. La resurrección del alma también modifica la manera de comunicarse. Las palabras comienzan a surgir desde un espacio más consciente, reduciendo la necesidad de manipular, exagerar o defender una posición. El individuo aprende a hablar desde la verdad percibida, sin imponerla. Esta forma de comunicación genera vínculos más auténticos y reduce significativamente los conflictos innecesarios. Los manuscritos describen la palabra consciente como una extensión directa del estado interno del alma. Otro aspecto central de esta fase es la relación con la voluntad. Los textos antiguos explican que existe una diferencia fundamental entre la voluntad del ego y la voluntad profunda del alma. La primera busca control y seguridad, la segunda busca coherencia y expansión de conciencia. A medida que la resurrección avanza, el individuo aprende a reconocer esta diferencia y a confiar cada vez más en la dirección interna que surge del silencio consciente. En este proceso, también se despierta una sensibilidad particular hacia las consecuencias de las acciones. El individuo percibe con mayor claridad cómo cada decisión genera ondas que se extienden más allá de lo inmediato. Esta percepción no genera culpa, sino responsabilidad consciente. Los manuscritos enseñan que la verdadera responsabilidad nace cuando se comprende la interconexión de toda la vida, no cuando se imponen normas externas. El bloque concluye afirmando que la purificación de la intención marca un punto de madurez esencial en la resurrección del alma. El individuo deja de vivir fragmentado entre lo que aparenta y lo que es, y comienza a actuar desde un centro interno estable. Esta coherencia no hace a la persona perfecta, pero sí auténtica, y esa autenticidad se convierte en una fuerza silenciosa capaz de transformar tanto la vida individual como las relaciones con los demás. Los manuscritos antiguos enseñan que, tras la purificación de la intención, la resurrección del alma entra en una etapa de servicio consciente al campo colectivo. En este punto,
El individuo ya no vive su despertar como un proceso exclusivamente personal, sino como una contribución silenciosa al equilibrio del conjunto. Esta comprensión no surge como una obligación moral, sino como una consecuencia natural de la expansión de la conciencia. En esta fase, el individuo comienza a percibir con mayor claridad los movimientos energéticos y emocionales del entorno. Los textos explican que el alma resucitada desarrolla una sensibilidad que le permite detectar tensiones, desequilibrios y necesidades no expresadas de manera explícita. Esta percepción no busca controlar ni corregir a otros, sino sostener presencia consciente allí donde hace falta. Los sabios describían esta capacidad como un arte sutil de acompañamiento. La resurrección del alma, en este nivel, transforma profundamente la manera de ayudar. El individuo comprende que no siempre es necesario intervenir, aconsejar o actuar de forma visible. Muchas veces, la simple presencia consciente es suficiente para generar un espacio de claridad donde otros puedan reconectarse consigo mismos. Los manuscritos afirman que este tipo de servicio silencioso es uno de los más difíciles de comprender, pero también uno de los más efectivos. En esta etapa, se disuelve progresivamente la necesidad de reconocimiento. El alma resucitada actúa sin esperar gratitud ni validación externa. El servicio se convierte en una expresión natural del estado interno, no en una estrategia para fortalecer la identidad. Los textos antiguos advierten que cuando el servicio se mezcla con la necesidad de reconocimiento, pierde su poder transformador y refuerza las dinámicas del ego. Los manuscritos también señalan que esta fase puede implicar momentos de soledad interior. A medida que la conciencia se expande, el individuo puede sentir que ya no encaja completamente en ciertas dinámicas sociales basadas en la competencia, la superficialidad o la inconsciencia. Sin embargo, los sabios enseñaban que esta soledad no es un aislamiento, sino un periodo de recalibración que permite establecer vínculos más auténticos y alineados. Otro aspecto fundamental de esta etapa es la relación con el sufrimiento colectivo. El individuo ya no se abruma ni se cierra ante el dolor del mundo, pero tampoco lo ignora. Aprende a sostener una presencia compasiva que reconoce el sufrimiento sin identificarse con él. Los manuscritos explican que esta capacidad es esencial para evitar tanto la indiferencia como el agotamiento emocional. En esta fase, la resurrección del alma despierta una comprensión más profunda del equilibrio entre acción y silencio. El individuo aprende a reconocer cuándo es momento de actuar y cuándo es necesario esperar. Esta sabiduría no proviene del análisis racional, sino de una escucha interna refinada. Los textos antiguos afirman que esta escucha es una de las expresiones más elevadas de la inteligencia espiritual. La relación con el poder también se transforma radicalmente. El individuo deja de asociar el poder con control, influencia o dominación, y comienza a comprenderlo como coherencia interna y claridad de presencia. Los manuscritos enseñan que el verdadero poder no impone, sino que ordena naturalmente el entorno a través del ejemplo silencioso. Esta forma de poder es discreta, pero profundamente transformadora. El bloque concluye afirmando que esta etapa marca una expansión definitiva de la resurrección del alma hacia el ámbito colectivo. El individuo ya no vive únicamente para su propio crecimiento, sino como un punto de conciencia activa dentro del tejido de la humanidad. Cada gesto, cada palabra y cada silencio consciente se convierten en una contribución real al despertar gradual del conjunto, aun cuando sus efectos no sean visibles de inmediato. Los manuscritos antiguos revelan que, cuando la resurrección del alma se ha integrado de manera estable en la vida cotidiana, surge una comprensión profunda sobre la naturaleza real de la libertad interior. En esta etapa, el individuo descubre que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se desea, sino en no estar dominado por impulsos inconscientes, condicionamientos heredados o reacciones automáticas. Esta comprensión transforma radicalmente la relación con uno mismo y con el mundo. Los textos explican que, durante gran parte de la vida, el ser humano confunde libertad con reacción. Cree elegir, cuando en realidad responde a patrones grabados por experiencias pasadas, miedos no resueltos y expectativas externas. La resurrección del alma permite observar estos mecanismos con claridad. Al hacerlo, el individuo comienza a recuperar un espacio interno desde el cual puede responder de manera consciente en lugar de reaccionar de forma automática. En esta fase, la noción de control se redefine. El individuo deja de intentar controlar circunstancias externas y dirige su atención hacia la comprensión de su propio estado interno. Los manuscritos enseñan que quien se gobierna a sí mismo no necesita dominar a otros. Esta maestría interior se expresa como serenidad frente a la incertidumbre y flexibilidad ante el cambio. El alma resucitada aprende a fluir con la vida sin perder su centro. Los textos antiguos también señalan que esta libertad interior trae consigo una profunda sensación de dignidad.
El individuo ya no se somete a dinámicas que traicionan su integridad, ni tampoco impone su voluntad a los demás. La dignidad surge como una consecuencia natural de la coherencia interna. Esta cualidad no necesita ser defendida ni proclamada, ya que se manifiesta en la forma de estar presente, hablar y actuar. En esta etapa, la resurrección del alma despierta una nueva relación con la elección. Cada decisión se vive como una oportunidad de alineación con la conciencia. Incluso las elecciones simples adquieren un valor significativo, ya que reflejan el estado interno desde el cual se realizan. Los manuscritos afirman que vivir conscientemente cada elección transforma la vida entera en un acto espiritual continuo. Otro aspecto central de esta fase es la comprensión del apego. El individuo reconoce cómo el apego a resultados, personas o identidades genera sufrimiento. Sin embargo, esta comprensión no conduce a la indiferencia, sino a una forma más libre de vincularse. Los textos enseñan que el desapego no es ausencia de amor, sino amor sin posesión. Esta distinción permite relaciones más auténticas y menos condicionadas por el miedo a la pérdida. La resurrección del alma también modifica la percepción del éxito social. El individuo deja de medir su valor en función de comparaciones externas. Los manuscritos explican que esta liberación del juicio externo permite una expresión más creativa y genuina del ser. Al no estar condicionado por la necesidad de encajar o destacar, el individuo puede aportar al mundo desde su singularidad sin esfuerzo forzado. En esta etapa, se despierta una profunda confianza en la vida. No una confianza ingenua que niega las dificultades, sino una confianza basada en la experiencia directa de haber atravesado procesos internos complejos y haber emergido con mayor claridad. Esta confianza permite enfrentar lo desconocido con apertura en lugar de temor. Los textos antiguos señalan que esta cualidad es un sello inequívoco de la resurrección del alma. El bloque concluye afirmando que la libertad interior no es un estado aislado, sino un movimiento constante de conciencia. La resurrección del alma se manifiesta como la capacidad de permanecer presente y coherente incluso en medio de la complejidad de la existencia. Esta libertad no separa al individuo del mundo, sino que le permite habitarlo con mayor plenitud, responsabilidad y autenticidad. Los manuscritos antiguos enseñan que, cuando la libertad interior se consolida, la resurrección del alma entra en una fase de creatividad consciente. En este nivel, el individuo comienza a reconocer que su forma de percibir y responder a la vida participa activamente en la creación de su experiencia. Esta comprensión no se vive como una carga de responsabilidad excesiva, sino como una invitación a actuar con mayor claridad y coherencia. Los textos explican que toda experiencia humana surge de la interacción entre la conciencia y las circunstancias. A medida que la conciencia se vuelve más clara, las respuestas se alinean con estados internos más elevados. La resurrección del alma permite al individuo observar cómo pensamientos, emociones y creencias influyen en su manera de vivir. Esta observación consciente abre la posibilidad de elegir estados internos más coherentes con la paz y la claridad. En esta etapa, la creatividad deja de asociarse exclusivamente con actividades artísticas y se reconoce como una cualidad inherente a la conciencia. Cada interacción, cada palabra y cada acción se convierten en una oportunidad de creación consciente. Los manuscritos afirman que la vida entera puede vivirse como una obra en desarrollo, donde la conciencia es tanto el creador como el lienzo. La resurrección del alma también transforma la relación con la manifestación. El individuo deja de intentar forzar resultados y aprende a alinearse con estados internos que favorecen la claridad y la coherencia. Los textos antiguos señalan que cuando la intención es clara y la acción es coherente, los resultados tienden a ordenarse de manera natural. Esta comprensión disuelve la ansiedad asociada al futuro y fortalece la presencia en el ahora. En esta fase, el individuo comienza a percibir los desafíos como espacios creativos. Las dificultades ya no se viven únicamente como obstáculos, sino como oportunidades para aplicar conciencia, flexibilidad y aprendizaje. Los manuscritos enseñan que cada desafío contiene una invitación a expandir la percepción y refinar la respuesta. Esta actitud transforma la relación con la adversidad y reduce el sufrimiento innecesario. Otro aspecto fundamental de esta etapa es la relación con la expresión personal. El individuo se siente cada vez más libre de expresar su verdad sin necesidad de imponerse. Esta expresión surge desde la autenticidad y no desde la reacción. Los textos antiguos describen esta forma de expresión como una vibración coherente que encuentra su lugar natural en el mundo sin conflicto. La resurrección del alma también despierta una sensibilidad especial hacia el ritmo de la vida. El individuo aprende a reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esta sintonía con el ritmo interno permite una acción más efectiva y menos desgastante.
Los manuscritos señalan que actuar en armonía con el ritmo interno es una de las claves de la creatividad consciente. El bloque concluye afirmando que esta etapa marca una integración profunda entre conciencia y acción. La resurrección del alma deja de ser un proceso interno separado de la vida diaria y se convierte en una forma de vivir creativa, consciente y coherente. El individuo ya no busca escapar de la realidad, sino participar activamente en ella desde un estado de claridad que transforma tanto su experiencia personal como su impacto en el mundo. Los manuscritos antiguos señalan que, cuando la creatividad consciente se integra de manera estable, la resurrección del alma entra en una fase de silencio profundo y comprensión no verbal. En este punto, el individuo comienza a descubrir que muchas de las verdades más esenciales no pueden ser explicadas con palabras, sino vividas directamente en el espacio interno de la conciencia. Este silencio no es vacío ni ausencia, sino una plenitud serena que sostiene toda experiencia. En esta etapa, el individuo percibe que la mente discursiva ya no necesita interpretar cada situación para sentirse segura. La resurrección del alma permite descansar en una comprensión inmediata de la vida, donde las respuestas surgen de forma espontánea cuando son necesarias. Los textos antiguos describen este estado como una inteligencia silenciosa que guía sin imponer, ordena sin esfuerzo y aclara sin conflicto. Los manuscritos explican que este silencio consciente transforma radicalmente la relación con el pensamiento. Los pensamientos continúan apareciendo, pero ya no dominan la experiencia. El individuo aprende a utilizarlos como herramientas funcionales, no como narradores constantes de la realidad. Esta relación equilibrada con el pensamiento reduce la ansiedad y permite una percepción más directa y fresca del momento presente. En esta fase, la resurrección del alma también modifica la manera de experimentar la soledad. El individuo deja de percibir la soledad como carencia o abandono y comienza a reconocerla como un espacio fértil de conexión interna. Los textos antiguos enseñan que solo quien puede habitar el silencio sin huir de él está verdaderamente preparado para relacionarse desde la plenitud y no desde la necesidad. Otro aspecto central de esta etapa es la disolución progresiva del diálogo interno crítico. Las voces internas que juzgaban, comparaban o exigían comienzan a perder fuerza. Esto no ocurre por represión, sino porque la conciencia ya no se identifica con ellas. Los manuscritos afirman que, cuando el juicio interno se debilita, emerge una compasión natural hacia uno mismo y hacia los demás. La resurrección del alma también profundiza la capacidad de escucha. El individuo aprende a escuchar no solo palabras, sino silencios, gestos y estados internos. Esta escucha amplia permite una comunicación más profunda y auténtica, donde muchas veces no es necesario hablar para comprender. Los textos antiguos señalan que esta forma de escucha es una expresión directa del silencio consciente. En esta etapa, el tiempo comienza a percibirse de manera distinta. Los momentos se viven con mayor densidad y presencia, sin la sensación constante de prisa o carencia de tiempo. Los manuscritos explican que esta transformación no altera el tiempo externo, sino la relación interna con él. Al habitar plenamente cada instante, la experiencia se expande. El bloque concluye afirmando que este silencio consciente no es una meta final, sino un estado que nutre y sostiene todas las fases anteriores de la resurrección del alma. Desde este silencio, la vida se vive con mayor claridad, humildad y profundidad, permitiendo que cada acción surja de un espacio interno estable y coherente. Los manuscritos antiguos revelan que, cuando el silencio consciente se vuelve una presencia constante, la resurrección del alma alcanza una etapa de integración total entre lo humano y lo trascendente. En este nivel, el individuo ya no experimenta una división entre su vida espiritual y su vida cotidiana. Cada acción, por simple que sea, se convierte en una expresión directa de la conciencia. En esta fase, el individuo comienza a reconocer la sacralidad de lo ordinario. Los textos explican que no existe una separación real entre lo sagrado y lo profano, sino una diferencia en la calidad de la atención con la que se vive cada experiencia. La resurrección del alma permite percibir lo divino en los gestos simples, en las tareas cotidianas y en los encuentros humanos más comunes. Los manuscritos enseñan que esta integración elimina la búsqueda constante de experiencias extraordinarias. El individuo ya no necesita escapar de la realidad para sentirse conectado con algo más grande. La conexión se experimenta aquí y ahora, en la relación directa con la vida tal como se presenta. Esta comprensión genera una profunda estabilidad interna y reduce la dependencia de estímulos externos. En esta etapa, la resurrección del alma transforma la relación con la identidad espiritual. El individuo deja de definirse como alguien que practica la espiritualidad y comienza a vivirla de forma natural. No hay esfuerzo por parecer consciente ni necesidad de demostrar comprensión. La conciencia se expresa de manera simple,
honesta y silenciosa. Los textos antiguos señalan que esta fase también implica una reconciliación profunda con la condición humana. El individuo acepta sus límites, emociones y vulnerabilidades sin rechazarlos ni idealizarlos. Esta aceptación no conduce a la pasividad, sino a una relación más madura y compasiva consigo mismo. La resurrección del alma no elimina la humanidad, la ilumina. Otro aspecto fundamental de esta etapa es la relación con el cambio. El individuo comprende que todo en la vida es transitorio y aprende a moverse con ese flujo sin resistencia excesiva. Los manuscritos explican que esta fluidez reduce el sufrimiento, ya que gran parte del dolor humano surge del intento de aferrarse a lo que inevitablemente cambia. La resurrección del alma también despierta una profunda gratitud sin objeto específico. No se trata de agradecer algo en particular, sino de una gratitud que surge simplemente por estar vivo y consciente. Esta gratitud se convierte en un trasfondo constante de la experiencia, aportando una sensación de plenitud que no depende de circunstancias externas. El bloque concluye afirmando que esta integración total no representa un final, sino una forma de vivir. La resurrección del alma se manifiesta como una presencia encarnada que honra tanto la profundidad espiritual como la experiencia humana. Desde este estado, el individuo camina por el mundo con humildad, claridad y una coherencia silenciosa que transforma sin necesidad de palabras. Los manuscritos antiguos enseñan que, cuando la resurrección del alma ha integrado plenamente la conciencia en la experiencia humana, emerge una comprensión profunda sobre el verdadero sentido de la trascendencia. En esta etapa, el individuo descubre que trascender no significa abandonar el mundo ni elevarse por encima de la vida, sino habitarla con una conciencia tan clara que ninguna experiencia queda excluida. Todo se convierte en parte del camino, incluso aquello que antes era rechazado o temido. En este nivel, el alma resucitada ya no divide la realidad en experiencias espirituales y experiencias mundanas. Los textos explican que esta división fue una construcción mental surgida del miedo y la incomprensión. La resurrección del alma disuelve esta fragmentación y permite vivir cada situación como una expresión legítima del aprendizaje consciente. El trabajo, las relaciones, el descanso y el conflicto se integran en una misma corriente de presencia. Los manuscritos describen que esta comprensión transforma profundamente la relación con el sufrimiento. El individuo ya no busca eliminar el dolor a toda costa ni tampoco lo glorifica. Aprende a observarlo como una señal que invita a profundizar en la conciencia. Esta mirada no reduce la intensidad del dolor de inmediato, pero evita la resistencia interna que lo amplifica. Los textos antiguos afirman que el sufrimiento pierde su carácter destructivo cuando es sostenido con presencia. En esta etapa, la resurrección del alma despierta una profunda ecuanimidad. El individuo aprende a permanecer estable tanto en momentos de expansión como de contracción. El éxito y la pérdida, el reconocimiento y el anonimato, ya no determinan el valor interno. Los manuscritos enseñan que esta ecuanimidad no es indiferencia, sino una forma madura de equilibrio emocional que permite responder a la vida con claridad. Otro aspecto central de esta fase es la transformación de la relación con el deseo. El deseo deja de ser una fuerza compulsiva que busca llenar un vacío y se convierte en una expresión creativa que surge desde la plenitud. El individuo puede desear sin apego y actuar sin ansiedad. Los textos antiguos explican que esta forma de deseo consciente libera una gran cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en la insatisfacción constante. La resurrección del alma también modifica la percepción del propósito vital. El propósito ya no se experimenta como una meta futura que debe alcanzarse, sino como una cualidad del presente. Vivir con conciencia se convierte en el propósito en sí mismo. Los manuscritos afirman que cuando el propósito se vive de esta manera, cada momento adquiere significado sin necesidad de grandes logros externos. En esta etapa, el individuo comienza a percibir la vida como un movimiento inteligente que se despliega a través de múltiples formas. Esta percepción genera una confianza profunda en el proceso de la existencia. Los textos antiguos señalan que esta confianza no elimina los desafíos, pero permite atravesarlos sin perder el centro interno. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una danza consciente entre forma y conciencia. El bloque concluye afirmando que esta fase marca una comprensión madura de la trascendencia, no escapar del mundo, sino habitarlo plenamente desde la conciencia. La resurrección del alma se expresa como una presencia encarnada que honra la complejidad de la experiencia humana sin perder la claridad interior, permitiendo vivir con profundidad, equilibrio y sentido. Los manuscritos antiguos revelan que, cuando la trascendencia se vive como una presencia encarnada, la resurrección del alma alcanza una etapa de transmisión natural de conciencia. En este nivel, el individuo ya no busca enseñar, convencer ni guiar activamente a otros,
pero su forma de estar en el mundo se convierte en una referencia silenciosa. La conciencia se transmite no a través de discursos, sino mediante la coherencia entre ser, sentir y actuar. En esta fase, los textos explican que la influencia del alma resucitada no depende de su posición social ni de su reconocimiento externo. Su impacto surge de la estabilidad interna que irradia. Las personas que entran en contacto con esta presencia pueden experimentar calma, claridad o incluso incomodidad, ya que la coherencia consciente tiende a revelar aquello que no está integrado. Los manuscritos advierten que este efecto no debe ser manipulado ni utilizado como herramienta de poder. La resurrección del alma, en este nivel, redefine completamente el concepto de liderazgo. El liderazgo deja de basarse en autoridad, jerarquía o control, y se expresa como un ejemplo silencioso. El individuo lidera simplemente siendo coherente con su conciencia. Los textos antiguos señalan que este tipo de liderazgo es raro, pero profundamente transformador, ya que inspira sin imponer y orienta sin dominar. En esta etapa, el individuo aprende a confiar en la inteligencia del proceso colectivo. Ya no siente la necesidad de corregir constantemente al mundo ni de cargar con responsabilidades que no le corresponden. Comprende que cada ser humano tiene su propio ritmo de despertar y que la conciencia no puede ser forzada. Esta comprensión libera una gran cantidad de energía que antes se perdía en la frustración y el intento de control. Los manuscritos describen que esta fase puede traer una sensación de invisibilidad. El individuo ya no busca destacar ni ser reconocido, y su aporte ocurre muchas veces fuera del foco visible. Sin embargo, los textos aseguran que esta invisibilidad no es pérdida, sino libertad. Al no depender de la mirada externa, la acción se vuelve más pura y menos condicionada. La resurrección del alma también profundiza la relación con el misterio. El individuo reconoce que, por más claridad que haya alcanzado, la existencia siempre conserva dimensiones insondables. Esta aceptación del misterio no genera temor, sino reverencia. Los manuscritos enseñan que el respeto por lo desconocido mantiene viva la humildad y evita la cristalización del conocimiento en dogmas. En esta etapa, el individuo experimenta una paz que no depende de que las circunstancias sean ideales. Esta paz no es pasividad ni desconexión, sino una estabilidad profunda que permite enfrentar la complejidad sin perder la coherencia interna. Los textos antiguos describen esta paz como el fruto natural de haber integrado conciencia, humanidad y trascendencia. El bloque concluye afirmando que esta fase representa una madurez avanzada de la resurrección del alma. El individuo vive como un canal claro a través del cual la conciencia se expresa de manera natural, sin esfuerzo ni intención de protagonismo. Su vida se convierte en una enseñanza silenciosa que no necesita palabras, dejando una huella profunda y sutil en el entramado de la experiencia humana. Los textos antiguos señalan que, en las etapas finales de la resurrección del alma, se produce una integración definitiva entre memoria espiritual y experiencia humana. El individuo ya no recuerda su esencia como un concepto, una enseñanza o una idea aprendida, sino como una vivencia constante que atraviesa cada instante de la vida. La memoria del alma deja de activarse en momentos puntuales y se convierte en un estado continuo de presencia consciente. En este nivel, la identidad personal se vuelve flexible y transparente. El individuo sigue utilizando un nombre, una historia y una personalidad funcional, pero ya no se confunde con ellas. Los manuscritos explican que esta desidentificación no genera vacío ni pérdida, sino una profunda libertad interior. La persona puede habitar su historia sin quedar atrapada en ella, usar su identidad sin que ésta defina su valor esencial. La resurrección del alma, en esta etapa, transforma radicalmente la relación con el tiempo. El pasado deja de ejercer poder emocional y el futuro pierde su carga de expectativa y ansiedad. El individuo comprende que el tiempo es una herramienta de la experiencia humana, no una prisión. Los textos antiguos describen esta comprensión como una liberación silenciosa que permite habitar el presente con plenitud real. Los manuscritos también revelan que, cuando el alma alcanza esta integración, emerge una compasión profunda y no forzada. No se trata de una compasión moral ni de un deber espiritual, sino de una comprensión directa del sufrimiento humano. El individuo reconoce en los demás las mismas luchas internas que alguna vez atravesó y entiende que cada ser actúa desde su nivel de conciencia disponible. Esta compasión no conduce al sacrificio personal ni a la negación de los propios límites. Por el contrario, los textos enseñan que la verdadera compasión incluye el respeto por uno mismo. El alma resucitada aprende a ayudar sin perderse, a acompañar sin absorber y a ofrecer presencia sin cargar con procesos ajenos. Esta forma de compasión madura evita tanto la indiferencia como el agotamiento emocional. En esta fase, la vida cotidiana se convierte en un espacio sagrado sin necesidad de rituales externos.
Las acciones simples adquieren profundidad cuando se realizan con conciencia. Los manuscritos afirman que el alma resucitada reconoce lo sagrado no en lugares específicos, sino en la calidad de atención que se deposita en cada experiencia. La espiritualidad deja de ser un ámbito separado y se fusiona con la vida misma. Los textos antiguos también advierten que esta etapa no está exenta de desafíos. La claridad interior puede generar una sensación de distancia con estructuras sociales basadas en la inconsciencia, la prisa y la identificación constante. Sin embargo, el individuo ya no interpreta esta distancia como aislamiento, sino como una diferencia natural de percepción. Aprende a participar del mundo sin perder su centro interno. El bloque concluye revelando que esta fase representa una integración avanzada de la resurrección del alma. El individuo vive con una sensación de coherencia profunda entre lo que es, lo que siente y lo que expresa. La vida deja de fragmentarse en contradicciones internas y se experimenta como una totalidad viva, consciente y en permanente movimiento. Los manuscritos finales describen que la culminación de la resurrección del alma no es un punto final, sino una forma completamente distinta de habitar la existencia. El individuo comprende que el despertar no lo separa del mundo, sino que lo reconcilia con él. La conciencia ya no busca escapar de la experiencia humana, sino expresarse plenamente a través de ella. En esta etapa, el alma resucitada reconoce que su verdadera tarea no es alcanzar estados extraordinarios, sino sostener la conciencia en lo ordinario. Vivir, respirar, relacionarse y actuar se convierten en expresiones completas del despertar. Los textos antiguos afirman que esta simplicidad consciente es uno de los mayores secretos ocultos por las tradiciones dogmáticas, ya que no puede ser controlada ni institucionalizada. La resurrección del alma, en su expresión más madura, disuelve la necesidad de pertenecer a sistemas cerrados de creencias. El individuo puede honrar enseñanzas antiguas sin someterse a ellas, aprender de distintas tradiciones sin perder discernimiento, y caminar su propio camino sin sentirse separado del todo. Esta libertad interior es descrita como una de las señales más claras del alma plenamente despierta. Los manuscritos también señalan que, en este nivel, el miedo a la muerte se transforma radicalmente. La muerte deja de percibirse como una amenaza y se comprende como una transición dentro de un proceso mayor de conciencia. Esta comprensión no genera desprecio por la vida, sino un profundo respeto por cada instante. Vivir se vuelve valioso precisamente porque es transitorio. En esta fase final, el individuo entiende que la resurrección del alma no lo convierte en alguien especial, elegido o superior. Por el contrario, lo devuelve a una humildad esencial. Reconoce que la conciencia no le pertenece y que su experiencia es una expresión más del vasto entramado de la existencia. Esta humildad protege al despertar de convertirse en una nueva forma de ego espiritual. Los textos antiguos concluyen que el alma resucitada vive sin necesidad de proclamarse despierta. Su coherencia interna, su claridad emocional y su presencia consciente hablan por sí mismas. No busca convencer, no necesita demostrar y no pretende salvar a nadie. Su forma de estar en el mundo se convierte en una invitación silenciosa para quienes están listos para recordar. El último pasaje revela que la resurrección del alma es, en esencia, un retorno a lo que siempre fue. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de soltar aquello que ocultaba la verdad interior. Al finalizar el camino, el individuo descubre que la conciencia que buscaba estaba presente desde el principio, esperando ser reconocida. El bloque finaliza afirmando que la resurrección del alma no pertenece al pasado ni al futuro, sino a la hora. Cada ser humano tiene la posibilidad de recordar, despertar e integrar su conciencia en la experiencia cotidiana. La invitación permanece abierta, no como una promesa externa, sino como una verdad silenciosa que aguarda ser vivida desde dentro.